Muy bien, complementando la parte de revisión y pruebas, vamos a proceder a realizar un estudio de movimiento y una animación para corroborar que la velocidad 1 sea factible. Es decir, recordemos que la velocidad 1 es cuando el engrane 5 y 6 estén acoplados, tal como se muestra en la figura. Aquí tenemos velocidad 1. Bueno, pues vamos a proceder a crear un estudio de movimiento. Ok, ya tenemos creado nuestro estudio de movimiento. Ahora vamos a agregar un motor con un movimiento rotatorio. Lo vamos a agregar en este eje, que es el eje donde va a ir el motor. Ponemos en revoluciones por minuto. Aquí está en sentido antihorario. Y podemos cambiar el sentido aquí. Muy bien. Ya que seleccionamos el motor, ahora podemos calcularlo. Si podemos observar, estos engranes no se mueven aún, pero porque no hemos hecho el complementos SolidWorks Motion. Ahora sí. Ahora sí tenemos el análisis de movimiento. Este análisis nos va a servir para determinar los datos de salida del eje. Ya pusimos los datos de entrada, recordemos que son 100 revoluciones por minuto. Aquí seleccionamos desplazamiento, velocidad de aceleración, velocidad angular, magnitud y el elemento de salida, que en este caso sería el eje 3. Vamos a clicar en aceptar, vamos a calcular de nuevo los resultados y como podemos observar, ya se está moviendo. Podemos observar la reducción del eje de entrada al eje de salida. Esa básicamente sería la animación y aquí nos está dando los valores de salida del eje 3, que nos da velocidad angular de grados sobre segundos, 96 grados sobre segundos. Si nos vamos aquí a una calculadora, tenemos que 96 grados sobre segundos nos da 16 vueltas por minuto o revoluciones por minuto. Ahora nos vamos a nuestro documento donde tenemos los resultados. Los resultados se muestran aquí. Nos dice que en la velocidad 1 efectivamente vamos a tener una salida de 16 revoluciones por minuto, por lo que concluimos que está correcto. También tenemos el método de comprobación, es decir, programación de las ecuaciones, donde nos dice que la velocidad de salida 1 es igual a 16 revoluciones por minuto. Por lo que concluimos, es decir, ya tenemos tres resultados los cuales coinciden de que la caja reductora está funcionando de manera correcta. Vamos a pasar a analizar la velocidad 2 en un momento. Muy bien, en esta pequeña pausa lo que se hizo fue acoplar los engranes 3 y 4, es decir, la velocidad 2, para lo que tenemos que crear un nuevo estudio de movimiento. Crear un nuevo estudio de movimiento y vamos a hacer exactamente el mismo paso. Vamos a agregar un motor en el eje. Aquí le cambiamos el sentido si así lo deseamos, en este caso sí. Ok, vamos a aceptar. Vamos a arrastrar esta barra para que nos permita visualizar un poquito más de tiempo la animación. Análisis de movimiento. Vamos ahora a seleccionar lo mismo de hace rato, desplazamiento, velocidad angular, magnitud y el eje. Ok, damos a aceptar y ahora vamos a calcular los resultados. Como podemos observar, la salida es un poco más rápida que la anterior. La transmisión, los ejes 5 y 6 están desacoplados, por lo que la transmisión va directamente desde el engrane 2 y 3, digo 3 y 4, perdón, a la salida. Y aquí nos arroja una velocidad angular de 180 grados sobre segundos. Si nos vamos de nuevo aquí a la calculadora, aquí yo ya lo tenía hecho, 180 nos da 30 vueltas por minuto, 30 revoluciones por minuto. Vamos a checarlo aquí. Y aquí tenemos resultados finales, velocidad 2, 30 revoluciones por minuto. En el programa están aquí las 30 revoluciones por minuto. Por lo que se da a entender que la velocidad 2 de la caja reductora funciona correctamente. Ok, en esta pequeña pausa lo que se realizó fue el acople de este eje con el eje de entrada, es decir, del eje de salida con el eje de entrada. Si podemos observar aquí, ninguno de los engranes se encuentra acoplado con el otro, es decir, este eje va a seguir girando,
pero al estar desacoplados no va a interferir el movimiento, no va a interferir la relación de transmisión. Se espera que el eje de entrada, al estar directamente conectado con el eje de salida, nos arroje los parámetros pues que tiene la entrada. Entonces vamos a crear un nuevo estudio de movimiento, al cual le vamos a agregar lo mismo, el motor, en el eje. Cambiamos la dirección. Okay. Y ahora vamos a alargarlo un poco más. Análisis de movimiento. Vamos a agregar los parámetros. Velocidad angular y magnitud. Seleccionamos el eje de salida. Listo. Y vamos a calcular. Okay. Como podemos ver, el eje de entrada y salida están girando a la misma velocidad, a las mismas revoluciones. Y nos está dando un total de 600 grados sobre segundos a la salida, lo cual lo vamos a convertir. 600 nos da un valor de 100 revoluciones por minuto, lo cual tenemos aquí el eje 3. Por obvias razones iba a estar con la velocidad de entrada, es decir, 100 revoluciones que le pusimos. Y en el programa también nos arrojan 100 revoluciones por minuto. Por lo que la etapa de revisión y pruebas queda completada de manera exitosa, es decir, los parámetros que nos está arrojando tanto el cálculo como la programación en C y la simulación en SolidWorks coinciden, por lo que se da como concluida de manera exitosa.